Hace un par de semanas vi una noticia que realmente me conmovió, me impactó, y es que en Santiago Centro descubrieron que había un abuelito, un adulto mayor, que llevaba varios días encerrado en su casa, sin contacto con ninguna persona, y llevaba varios días sin comer. Era una persona que tenía problemas, tenía ciertas discapacidades, y sus familiares lo habían dejado en total y completo abandono, y él llevaba varios días encerrado en su casa y sin poder comer. Hasta que un grupo de vecinos que le llamó la atención que el vecino no emitiera ruido, que el vecino no manifestara sus necesidades, lograron abrir la puerta y lo encontraron ahí totalmente solo, totalmente deshidratado. Y los vecinos comenzaron a organizarse y comenzaron día tras día, mañana, tarde y noche, a alimentar a este vecino, a darle de beber, a darle de comer. Y en un par de semanas el vecino ya estaba recompuesto, ya estaba mucho mejor de ánimo, mucho mejor de salud. Muchos podrían haber pasado de largo, muchos podrían haber dicho, bueno, pero la familia tiene que hacerse cargo, ¿cómo me voy a hacer cargo yo? Muchos podrían haber endurecido su corazón, pero algunos fueron impulsados a detenerse, a tocar la puerta, a insistir y a actuar. Vivimos días a nivel nacional e internacional bien complejos. Rumores de guerra, enfermedades, ideas que atentan contra la dignidad del ser humano, y en donde frases como ese no es mi problema o cada uno se tiene que arreglar por la suya podrían comenzar a ser la forma en la que hacemos sociedad, la forma en la que vivimos nuestra vida. Cada uno, como dice un dicho por ahí, tiene que velar por lo suyo y lo demás sepa moya. Esa actitud que no tuvieron estos vecinos que se hicieron cargo de este abuelito es una actitud que nosotros como creyentes debemos rechazar totalmente. Frases como yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propios asuntos y las necesidades de otros, que otros se hagan cargo, son filosofías y son pensamientos totalmente anticristianas. Y hoy vamos a meditar eso en la bienaventuranza que nuestro Señor dijo desde el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Jesús no nos invita a esperar tiempos mejores para ser compasivos. Jesús no nos dice que debemos estar nosotros primero totalmente abastecidos para poder ser compasivo y misericordioso con otros, porque Cristo nos encontró tal y como ese anciano, solos, expuestos, incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Él vino, tocó la puerta de nuestro corazón, nos levantó y por su misericordia hizo de nosotros nuevas personas. Por lo tanto, querida iglesia, la idea principal que yo quiero compartir hoy con ustedes es una invitación esperanzadora. Espero que para nadie sea una carga, sino que sea un motivo de ánimo. Y la idea central es que hemos sido llamados a reflejar la misericordia que Dios nos ha mostrado y a esperar alegres la misericordia que aún está por venir. Lo voy a decir de otra manera. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, estamos llamados a reflejar la misericordia que ya hemos recibido y a esperar alegres la misericordia que aún Dios tiene reservada para sus hijos. ¿No es esperanzador eso? ¿A quién le alegra el corazón escuchar esa idea, queridos hermanos? Por lo tanto, la idea de el sermón la vamos a ver principalmente en dos encabezados. El primero
reflejemos la misericordia que hemos recibido. Amén. Reflejemos la misericordia que hemos recibido. Y realmente no es fácil hablar de misericordia hoy en día. La misericordia es algo que todos queremos recibir, ¿verdad? Cuando estamos en alguna situación de escasez, cuando hemos fallado, cuando estamos en un mal momento, todos, yo creo que todos acá por lo menos, anhelamos recibir misericordia de alguien. Que alguien nos trate no como lo merecemos, sino como no merecemos. Con amabilidad, con paciencia, con generosidad. Pero una cosa es desear recibir la misericordia y otra cosa es dar la misericordia, ofrecer la misericordia. En tiempos donde frases como yo velo por lo mío y por nadie más, o cada uno tiene que arreglárselas por su cuenta, tenemos que tener ojo como creyentes de no tomar esos pensamientos y hacerlos parte de nuestra vida. Porque como dije la idea principal, como creyentes nosotros hemos sido llamados no a la indiferencia, no a la dureza de corazón, sino a poder evidenciar de maneras concretas la misericordia de Dios. A tal punto que la misericordia en nuestra vida debería ser algo de lo más básico. No sé si ustedes estarán de acuerdo con eso, pero para los creyentes, para los que decimos seguir a Jesús, la misericordia y la compasión hacia otros debería ser nuestro ADN. Debería ser algo que cualquier persona que nos conociera pudiera decir, sabes que yo conozco a ese hombre, a esa mujer, es creyente y he visto de tantas maneras que ese hombre, esa mujer es un hombre misericordioso y compasivo. Debería ser algo normal. Y es interesante que el pastor Tomás el domingo pasado nos predicó que los creyentes son personas que tienen hambre y sed de justicia. Y él nos decía que parte de esa hambre y sed de justicia tiene que ver con conformar nuestra vida a la justicia de Dios, a los criterios de Dios. En otras palabras, que nuestra vida refleje el carácter justo de Dios. Enseguida Jesús dice, estos que tienen hambre y sed de justicia serán personas misericordiosas. Evidenciarán esa justicia, evidenciarán esa hambre de conformarse a la ley de Dios, mostrando misericordia a otros. Porque aquellos que anhelan vivir y practicar la justicia de Dios serán personas misericordiosas. Miqueas capítulo 6, el Señor está hablando a través del profeta y dice algo que realmente es tan simple, pero nos cuesta la vida aprenderlo, hermanos. El profeta dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno para ti. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Se han hecho esa pregunta? Señor, ¿qué es lo que tú demandas de mí? Porque yo veo la Biblia y realmente está lleno de mandamientos. Está lleno de obras a las cuales nosotros nos deberíamos abocar. Pero Señor, ¿qué demandas de mí? Si lo pudieras resumir en un versículo. Y el Señor dice, esto es lo que demando de ti, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nuestra vida como hijos de Dios y las evidencias de que somos hijos de Dios se pueden ver en este versículo. Una persona que practica lo que es justo, que ama la misericordia y que anda en dependencia constante de Dios. ¿Pero qué es la misericordia? ¿Qué significa la misericordia que Dios demanda de nosotros? En palabras simples,
La palabra misericordia significa tener un corazón para el que está en miseria. De hecho, la palabra misericordia viene de la palabra, es una palabra compuesta que se divide en miseri y en cordia, que es de donde proviene la palabra cardio, que tiene que ver con el corazón. Por lo tanto, en términos muy simples, la misericordia es tener una buena disposición hacia el que está en miseria, hacia el que está en necesidad. La misericordia es algo activo. La misericordia no es algo que queda en los pensamientos. No sé si alguna vez le ha pasado que han visto a alguien que está en necesidad y con muy buenas intenciones surge en nuestros pensamientos: oye, qué pena, chuta, ¿sabes que lo lamento tanto? Pero la misericordia de la cual Dios habla no es una misericordia que se queda en el pensamiento o en las emociones, en donde vemos una necesidad real, concreta, y nosotros solamente nos quedamos en: chuta, ¿sabes cuánto lo lamento? Qué pena me da por ti. Eso es lástima. Y Dios no nos ha llamado a ser cristianos lastimeros. Dios nos ha llamado a ser cristianos misericordiosos y compasivos. La misericordia se demuestra de manera concreta, ayudando a aquellos que sufren, proveyendo para suplir las necesidades de otros, dando una mano, y esto es lo contracultural del cristianismo, dando una mano incluso a aquellos que no lo merecen. O que aparentemente no lo merecen. En definitiva, queridos hermanos, una persona misericordia es aquella que ve una necesidad, que ve la aflicción de otros y se conmueve a tal punto que esa conmoción lo lleva a actuar y a hacer todo lo que esté a su alcance para suplir, aliviar y consolar a otros. Y Cristo nos dice que los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de los cielos, se deberían caracterizar por esa misericordia. Obviamente deberíamos hacernos la pregunta nosotros mismos, ahí tú en tu propio corazón, yo mientras predico en mi propio corazón: ¿cómo andamos por casa? Creo que es fácil hablar de misericordia, muy fácil estar parado aquí y hablar de misericordia. Pero ¿cuán misericordioso eres? ¿Cuán misericordioso soy cuando veo una necesidad, cuando veo a alguien que sufre? Pero el mandamiento es claro, hermano. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia misericordiosa. Pero esa misericordia no es algo que nosotros podamos fabricar, no es algo que nosotros podamos aparentar o simular para quedar bien con los demás. Esa misericordia, hermanos, es una misericordia que proviene de haber experimentado la gran misericordia de Dios en tu vida. Esa misericordia que tú puedes mostrar a otros no es algo que tú hayas inventado o fabricado por tu propia cuenta, sino que a la luz de la palabra de Dios podemos llegar a la conclusión de que los cristianos debemos y podemos ser misericordiosos porque ya hemos recibido abundantemente la misericordia de Dios. Jesucristo comenzó su sermón diciendo: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Y dijimos que esa pobreza tiene que ver con una condición miserable, una condición de miseria espiritual, donde tú ves tu propio corazón y te declaras en bancarrota. ¿Se recuerdan? Te declaras en miseria. Y es interesante notar que a esos miserables que somos tú y yo, Dios nos diga: alégrense, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. ¿No es eso misericordioso?
ver nuestra miseria y en vez de tomar nuestra miseria y eliminarnos del mapa, Dios nos ve nuestra miseria, se compadece de nosotros y a través de Jesucristo nos dice: ustedes miserables son tan amados por mí y tengo tanta compasión por ustedes que les he hecho un lugar en mi reino. Eso es misericordia. Eso es la abundante misericordia de Dios. Los cristianos, queridos hermanos, estamos llamados a ser misericordiosos, reflejando el carácter de Dios. Una de las primeras descripciones que se hace de Dios en la Biblia la encontramos en Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés está clamando a Dios para que le muestre su gloria. Moisés tenía deseo de conocer a Dios, de tener una experiencia con Dios. Y de repente vemos en el versículo 6 del capítulo 34 que el Señor se aparece delante de Moisés. Y fíjense lo que Moisés proclama de Dios. Fíjense lo que Moisés dice de Dios. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles de miles, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esta es una de las primeras descripciones de Dios. Jehová, Jehová, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Lo que podemos decir aquí, que Dios es la fuente de toda misericordia. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es clemente. Y como creyentes nosotros estamos llamados a reflejar esa compasión. Piensa en esto. Él ha visto tu miseria. Él conoce todos los pecados que hay en tu corazón. Cada uno de ellos, con lujo y detalle. Él ve todo lo oscuro, lo engañoso y lo perverso que hay en nuestro corazón. Y aún así, ha decidido enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Dios conoce cada fibra de tu ser, cada envidia, cada arrogancia, cada mentira que has cometido en el pasado, que estás cometiendo y que cometerás, y aún así Dios no escatimó a su Hijo para entregarlo a morir por toda nuestra maldad. Eso es misericordia. Ver a alguien miserable como tú y como yo, y Dios se mueve a cubrir nuestra miseria, se mueve a cubrir nuestra necesidad a través de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Es esa misericordia, queridos hermanos, la que hoy día vamos a ver de una manera especial. Porque fue por esa misericordia que Dios tomó a nuestro hermano que se va a bautizar. Lo tomó de un estado de rebelión, de oscuridad, de confusión, de ni siquiera estar buscándolo, que era la misma condición que tenía yo y que probablemente tenías tú. Pero por esa misericordia Dios tomó a ese hermano, le dio fe donde había incredulidad, le dio arrepentimiento donde había dureza y rebelión. Y esa persona vino a Cristo, su vida comenzó a ser transformada, comenzó a tener sentido, comenzó a ver luz donde hay oscuridad, y hoy día se va a bautizar delante de todos nosotros. Eso es por la pura y absoluta misericordia de Dios. Por lo tanto, cada vez que muestran misericordia a otros, están reflejando el carácter misericordioso de Dios. Eso fue lo que dijo Cristo en Lucas capítulo 6. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.
los verdaderos creyentes somos personas, o deberíamos ser personas misericordiosas, porque vemos nuestra miseria, pero reconocemos que Dios, por su pura gracia y de manera no merecida, nos ha mostrado misericordia una y otra vez. Y esa experiencia, queridos hermanos, de la misericordia de Dios en nuestra vida, nos permite, nos capacita para poder mostrar misericordia a otros. Por tanto, amada iglesia, cerrando este primer punto, somos llamados a reflejar la misericordia que ya hemos recibido. Amén. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Alégrate en la misericordia que está por venir. Alégrate y gózate en la misericordia que aún no se te ha mostrado, pero que se te mostrará. Eso fue lo que dijo Cristo. Bienaventurados los misericordiosos. Fíjense, no dice porque ellos han recibido misericordia. Tampoco dice porque ellos están recibiendo misericordia, que eso es verdad. Hemos recibido y estamos recibiendo. Pero Cristo dice, alégrense o bienaventurados por la misericordia que recibirán. Como en todas las bienaventuranzas, no solo se menciona una característica esencial de los seguidores de Cristo. ¿Se recuerdan? El Sermón del Monte es la ética de los creyentes y deberíamos nosotros estar trabajando en dependencia del Señor para crecer en nuestra pobreza en espíritu, para crecer en nuestra hambre y sed de justicia, para crecer en nuestra mansedumbre, para crecer en misericordia. Pero no solo el Señor menciona una característica, también menciona una promesa. En esta ocasión, Cristo promete que los misericordiosos no solo han recibido, no solo reciben, sino que recibirán misericordia. Lo que los lleva a ser misericordiosos con otros es un motivo, es una razón para estar alegres y expectantes de que Dios promete que seguiremos día tras día, hasta nuestro último aliento, nos promete que seguiremos recibiendo de su misericordia. ¿Pero qué tipo de misericordia recibiremos? ¿O qué tipo de misericordia recibirán los misericordiosos? Porque no recibirán misericordia si no eres misericordioso. ¿Pero qué tipo de misericordia recibirán los misericordiosos? En primer lugar, considerando que este texto puede ser una cita o una aplicación del Salmo 18, versículo 25, Dios dice, con el misericordioso, presten mucha atención en esto porque este principio, hermanos, es para comenzar a aplicarlo desde ya. Con el que ha sido misericordioso, te mostrarás misericordioso. Y serás recto con el hombre íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Los misericordiosos, en primer lugar, por regla general, porque no siempre aplica lamentablemente en nuestro mundo caído, pero por lo general, las personas que son misericordiosas, cuando ellos necesitan ayuda, cuando ellos están en una situación de miseria, les llega la ayuda. Este principio es conocido universalmente, incluso por los no creyentes, como la ley de la siembra y la cosecha, que bíblicamente es totalmente real y es una regla que Dios ha puesto en el mundo. Aquellos que cosechan o que siembran el bien, recibirán el bien, por regla general. Aquellos que son generosos, por lo general, siempre tienen en abundancia. No necesitas ser cristiano para recibir abundancia cuando eres generoso, porque Dios en su gracia común ha dicho que si tú siembras generosidad, siembras compasión, recibirás compasión y recibirás abundancia. Recibirás consuelo si eres una persona que da consuelo. Por lo tanto, en primer lugar, cuando Cristo está hablando de que recibiremos misericordia, tiene que ver con este principio universal, que aquellos que siempre dan ayuda a otros
suelen recibir ayuda de parte de otros cuando lo necesitan. Y aunque esto no siempre es así, aún así Dios nos manda a ser misericordioso con aquellos que nos han mostrado misericordia. ¿No es hasta lógico? ¿No es hasta del sentido común que si alguien ha sido misericordioso y compasivo contigo, tú estés atento para poder mostrarle misericordia de vuelta? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tipo de misericordia es la que recibiremos? Probablemente a lo que Cristo se refiere de manera más específica es que aquellos, aquellos que han sido misericordiosos a causa de la misericordia que han recibido, tienen la seguridad que seguirán experimentando la misericordia de Dios tanto en el presente como en el futuro. Aquellos que han recibido la misericordia de Dios y que ahora son misericordiosos con otros, tienen la seguridad de parte de Dios de que Dios seguirá mostrándoles misericordia a ellos en el tiempo presente y en el tiempo por venir, en el tiempo futuro. ¿De qué manera en el tiempo presente? Y esto es hermoso. Los creyentes experimentamos la misericordia de Dios de muchas maneras. Todos los días, de hecho. Incluso los no creyentes experimentan la misericordia de Dios todos los días. Porque su misericordia y su buena disposición con nosotros, según Lamentaciones capítulo 3, se renueva. Y no dice que se renueva cada un año. No dice que se renueva solamente cuando tú andas bien espiritualmente. Dice que la misericordia de Dios sobre nosotros se renueva día a día y nuevas son cada mañana las buenas disposiciones de Dios con sus hijos. Y dice Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Te das cuenta si no estuviera la misericordia, qué sería de nosotros? Porque es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos ni mandados a la condenación eterna. Solo por misericordia. Porque nunca, dice el texto, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. En el tiempo presente, cada vez que nosotros acudimos a Dios en oración, Él promete socorrernos a través de su misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, el Señor llama a su pueblo, a sus hijos, a acercarse confiadamente al trono de gracia. Acercarse confiadamente a la oración. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres experimentar la gracia de Dios cada día y cada mañana? Entonces acude al trono de gracia, acude a la oración, porque Dios ha prometido en la oración, en el trono de gracia, concederte misericordia y gracia para socorrerte en todas tus miserias y en todas nuestras necesidades. ¿No es algo que tú ya has experimentado? Cuando vas a la oración cargado, cansado, ansioso y derramas tu corazón delante de Dios y de repente esa ansiedad ya no está. De repente esa aflicción, esa queja, esa crítica desaparece a los pies del Señor. Porque cuando tú vas al trono de gracia, Dios promete. No es que Dios está negociando si te da su gracia o no. Dios la ha prometido si tú acudes a Él confiadamente y en oración. Otra forma de experimentar la gracia de Dios, pero ahora pensando en el futuro, es lo que encontramos en nuestro texto
que leyó nuestro pastor Tomás, cuando dice en el capítulo 25 de Mateo, el Señor volviendo por segunda vez, entronándose y glorificándose. Y vamos a ir de nuevo a ese texto, Mateo 25. El Señor dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces, aquí viene la misericordia futura, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y luego, ¿qué comienza diciendo? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Fui extranjero y fuiste hospitalario. Estaba en la cárcel y me fuiste a ver. Estaba enfermo y me visitaste. Y algunos dirán, Señor, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Si lo aplicamos a la misericordia, ¿cuándo fuimos misericordiosos contigo? Y Cristo dice, cada vez que ustedes hicieron una de estas cosas con uno de mis hijos, a mí me la hicieron. Cada vez que ustedes mostraron misericordia a uno de mis hijos, a uno de sus hermanos, ustedes a mí me hicieron esa misericordia. Y a esos Cristo les dirá, vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino que ha sido preparado para ustedes. ¿Se dan cuenta el tipo de misericordia que vamos a recibir? Si hemos mostrado misericordia con otros, Dios promete que en su segunda venida experimentaremos su misericordia de una manera extraordinaria, dándonos un lugar en el reino, permitiéndonos estar con Él en su presencia, Cristo supliendo y siendo el todo en nuestra vida, donde no va a haber ni siquiera un margen de depresión, ni siquiera un margen de ansiedad, donde no va a haber ni siquiera un margen de necesidad, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Ese tipo de misericordia Dios promete a sus hijos, a los que muestran misericordia. Por lo tanto, no solamente experimentamos la misericordia en el presente y eso nos debería llenar de gozo, de alegría, sino que como creyentes estamos esperando una misericordia mucho mayor, mucho más completa y plena cuando Cristo venga por su iglesia. Y en eso, hermanos, nosotros estamos llamados a contentarnos, a alegrarnos. Mientras mostramos misericordia, y quizás esa misericordia no se devuelve, y quizás no retorna inmediatamente, pero estamos esperando en la promesa de que si somos misericordiosos, Dios promete abundante misericordia sobre nuestra vida, aunque no tenga un efecto a corto plazo. Para ya ir terminando, alguien podrá decir, pero ¿cómo puedo crecer en tener un corazón más misericordioso si me cuesta tanto salir de mí mismo? Si me cuesta tanto ver la necesidad, soy como medio pavo para eso, no, como que no me doy cuenta de las necesidades de las personas. ¿O cómo lo hago si, oye, con suerte me alcanza para cubrir mis propias necesidades? ¿Cómo puedo ser misericordioso con otros? Si esa pregunta es genuina, yo te invito a que pongas atención a la respuesta. Pero por favor no hagas esas preguntas
para excusar tu indiferencia y tu indolencia ante las necesidades de otros. Pero si tú quieres crecer en misericordia, entonces yo quiero darte algunos consejos para ir terminando. Y en primer lugar, considera la abundante misericordia que Dios ha tenido contigo. Toda la vida, desde que naciste, donde podrías haber tenido un accidente, donde podrías haber perdido la vida. Incluso tú, no siendo cristiano, Dios ha mostrado tanta misericordia a tu vida, que si tú has llegado acá a escuchar este sermón, a compartir con la iglesia, a presenciar un bautismo, es solamente porque Dios ha tenido misericordia de ti, por nada más, porque ninguno de nosotros debería estar en pie. Ninguno. Pero Dios ha sido tan misericordioso que te tomó a ti y a mí en nuestra condición miserable, estando muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo indiferentes, siendo duros de corazón. Versículo 4, pero Dios, por su gran misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú eres salvo, ha sido solamente una manifestación de la misericordia de Dios. Y si tú quieres ser más misericordioso, tienes que meditar en estas verdades todo el tiempo, todos los días. Cuando alguien te ofenda, cuando alguien te falta el respeto, cuando tu hijo no te quiera obedecer y se rebele contra ti, recuerda en toda la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y créeme que eso provocará que seas misericordioso con otros. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer, si quieres ser una persona más misericordiosa, no dejes de meditar en la misericordia que Dios ha tenido contigo. Porque si pudieras enumerar todas las veces que has pecado contra Dios, créeme que el número sería mucho mayor de lo que pudieras anotar. Pero si fuese 100 veces más pecador, eso no es competencia para la misericordia de Dios. Por lo tanto, medita la misericordia de Dios cada día, cada mañana. Salmo 90 dice, sácianos por la mañana de tu misericordia y cantaremos e invocaremos tu nombre. Lo primero, medita la misericordia que Dios te ha mostrado en el Evangelio. Lo segundo, pídele a Dios que te dé ojos misericordiosos. Proverbios 22, versículo 1 al 2, dice, bendito el ojo misericordioso. Bienaventurado, ¿recuerdan que es un sinónimo de bendito? Bendito los ojos misericordiosos que dan su pan al hambriento. Pídele a Dios que te dé ojos misericordiosos. Pídele a Dios que te dé un corazón blando, generoso, que actúa, no solamente que se lamenta por la condición de otros, sino que hace algo concreto para aliviar el dolor, para suplir necesidades, para consolar a otros. Pídele a Dios que te dé ojos de misericordia. Porque si no tenemos ojos misericordiosos, hermanos, probablemente vamos a ser como ese fariseo de la parábola del samaritano, que ve a este hombre ahí malherido, lo acaban de asaltar, probablemente lleno de heridas, quejándose o moribundo, y el fariseo, el religioso, el que era reconocido por ser estudioso de la Biblia y por ser conocido por su testimonio, por su santidad, porque hacían largas oraciones, porque daban ofrendas, diezmo, porque les gustaba ser reconocido delante de los hombres por su piedad,
Ese hombre pasó por al lado de un hombre en miseria y no hizo nada. Cerró su corazón. Cerró su corazón. Y según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, si vemos a un hermano en necesidad y cerramos nuestro corazón hacia él, ¿cómo podemos decir que mora el amor de Dios en nosotros? Si no quieres ser como el fariseo, pídele a Dios ojos misericordiosos. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Vio la necesidad, seguramente tenía cosas que hacer, seguramente tenía compromisos familiares, tenía sus propias necesidades, pero él vio la necesidad de otro y dejó todo de lado. Se tomó el tiempo, invirtió afecto, invirtió dinero para cubrir la necesidad de un hombre que ni siquiera conocía. Como estos vecinos de este anciano, no eran familia, no tenían ningún compromiso sanguíneo ni familiar, pero fueron misericordiosos. Y Dios dice, benditos los ojos misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, dijimos, medita en la misericordia que Dios ha tenido contigo. Segundo, pídele a Dios ojos misericordiosos. Y tercero, y a lo mejor el consejo más simple, si tú quieres ser misericordioso, practica la misericordia. Es como cuando dicen, ¿tú quieres orar más? Entonces ora más. ¿Tú quieres conocer la Biblia? Entonces lee la Biblia. ¿Tú quieres ser misericordioso? Entonces practica la misericordia. Pero ¿cómo la practico, hermano? ¿Cómo? Todavía me cuesta entender este tema. Bueno, Jesús dijo, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Si conoces a alguien que está enfermo, no esperes que otros vayan. Ve y visita. Ve y anda. Ve y extiende tu mano. Si hay forasteros y extranjeros entre nosotros, que hoy en día se cuestiona bastante si hay que ser misericordiosos o no, y eso no importa tu partido político, si tú eres cristiano, estás llamado a ser misericordioso con el extranjero. Me temo que a veces podemos perder de vista eso. Cristo dijo, fui forastero y me recibiste. Si quieres ser misericordioso, practica la misericordia. Nosotros hicimos un llamado hace un tiempo atrás para ir al hospital. Todavía nos falta llegar al cupo mínimo para poder comenzar esa obra. ¿Quieres ser misericordioso? Practica la misericordia. Si tienes que comer, comparte con el que no tiene. ¿No es ese el ayuno que escogí, dice el Señor en Isaías 58? Que dieras de comer al hambriento, que hicieras justicia al huérfano, que liberaras del yugo a los que sufren. ¿No es ese el ayuno que yo escogí y que me agrada? Porque misericordia quiero, dice el Antiguo Testamento, y no sacrificios. Porque Dios se complace más en la misericordia que en todos los ritos y tradiciones que nosotros como cristianos podamos tener. Pero si no eres misericordioso, si tu corazón es indiferente e indolente ante las necesidades de otros, revisa si estás en el reino. Revisa si estás sujeto a la misericordia de Dios.
Revisa si estás caminando por las bienaventuranzas. Porque Santiago capítulo 2, versículos 13 y 14 dice que el que no es misericordioso no recibirá misericordia. Aquellos que no se conmueven con la necesidad de otros, Cristo no les dirá benditos de mi Padre. Y es fuerte decirlo, pero lo dice Mateo 25, versículos 34 y 35. Apártense de mí, malditos, porque no me dieron de comer, porque no me dieron de beber, porque no me vistieron, porque no me acogieron, porque no me visitaron. Y vayan al lugar de eterna condenación con el diablo y sus ángeles. Si tú te encuentras en esa condición hoy y aún no has experimentado la misericordia de Dios, hoy es día para ponerse a cuenta. Hoy es día para encontrar salvación en Dios. Hoy es día para arrepentirte de toda tu indolencia, incluso siendo cristiano, y pedirle al Señor ojos misericordiosos. Y mientras muestras misericordia, puedes alegrarte porque seguirás recibiendo la misericordia de Dios en el tiempo presente y en el tiempo por venir. El Señor nos ayude a ser una iglesia misericordiosa.